Bienvenidos nuevamente a nuestra 12ª parte de la unidad de estudio lógica matemática. En este video vamos a continuar con los métodos que tenemos para poder validar un razonamiento. En el video anterior realizamos un razonamiento el cual lo validamos a través de uno de los métodos que era la tabla de la verdad. Ok, en este caso vamos a validar un razonamiento utilizando otro método como es el de reducción a lo absurdo. Bien, vamos a validar el siguiente razonamiento. Vamos a determinar si es válido o no es válido el razonamiento. Si Mía siguió las reglas, entonces jugó bien y recibió el trofeo. Mía no jugó bien, luego no sigue las reglas. Al igual que en el video anterior, lo primero que hacemos es extraer cuántas y cuáles son las proposiciones que intervienen. Para eso es conveniente primero subrayar los conectores. En este caso serían si, entonces, y, punto, no, luego, no. Y de esa manera ya tenemos clara cuáles son las proposiciones que intervienen en dicho razonamiento. Entonces tendríamos la proposición P, que sería Mía sigue las reglas, la proposición Q, que sería Mía jugó bien, y la proposición R, que sería Mía recibe el trofeo. Luego de obtener las proposiciones, ahora procedemos a identificar cuáles son las hipótesis, dónde está el conector principal y cuál es la conclusión. Muy bien, la conclusión de todo este razonamiento lógico sería que Mía no sigue las reglas. Esta sería la conclusión. Aquí tenemos el conector principal del razonamiento y todo esto que está anterior al conector principal es lo que nosotros llamamos antecedente. Recordar que el antecedente es la conjunción de hipótesis. Entonces quiere decir que aquí puedo encontrar una o más hipótesis. ¿Cómo las identifico? Porque se encuentran separadas por el punto que es el símbolo de la conjunción. Entonces, si podemos observar, diríamos que tendríamos dos hipótesis. La primera hipótesis, si Mía siguió las reglas, entonces jugó bien y recibió el trofeo, punto. Ahí termina la primera hipótesis. La segunda hipótesis sería Mía no jugó bien, punto. Luego viene el conector y por último la conclusión. ¿Ok? Procedemos entonces a extraer de forma simbólica cada una de las hipótesis y la conclusión. La hipótesis 1 indica, si Mía siguió las reglas, entonces jugó bien y recibió el trofeo. Aquí tenemos la condicional, si entonces, y tenemos por este lado, Mía siguió las reglas. Mía siguió las reglas, que es la proposición P. Ahora la condición fue que jugó bien y recibió el trofeo. Aquí tengo dos proposiciones que son jugó bien, Mía jugó bien, sería la proposición Q, y recibió el trofeo, Mía recibió el trofeo, que sería la proposición E, obteniendo de esta forma mi primera hipótesis de manera simbólica. La segunda hipótesis indica Mía no jugó bien, es decir, que si Q indica que Mía jugó bien, Mía no jugó bien sería la negación de Q. Y la conclusión indica que Mía no sigue las reglas. Si la proposición P indica que Mía sigue las reglas, entonces Mía no sigue las reglas sería la negación de P. ¿Ok? Ahora vamos a estructurar el razonamiento lógico. Sabemos que la estructura del razonamiento lógico nos indica que tiene el conector principal, que es la condicional. El antecedente, que es la conjunción de las hipótesis que hemos encontrado. Entonces debo coger estas hipótesis y debo conectarlas a través de la conjunción. La primera hipótesis me indica P condicional Q y R.
La segunda hipótesis la voy a conectar con la conjunción, negación de Q, y de esta manera obtendría el antecedente de nuestro razonamiento. Aquí tenemos la condicional y luego colocamos la conclusión. Y de esta manera hemos obtenido la forma proposicional de nuestro razonamiento. Una vez obtenida la forma proposicional del razonamiento, ahora vamos a desarrollar lo siguiente. Vamos a demostrar si este razonamiento es válido o no a través de la reducción al absurdo. ¿Qué nos indica la reducción al absurdo? Que yo voy a suponer que el valor de verdad de esta forma proposicional es falso. Y luego a demostrar si efectivamente es falso o no mi suposición. Si logro comprobar que efectivamente la veracidad de esta forma proposicional efectivamente era falsa, quiere decir que el razonamiento no es válido. Pero si no lo puedo llegar a comprobar, entonces quiere decir que el razonamiento sí es válido. Para un mejor entendimiento se sugiere lo siguiente. Primero vamos a trazarnos el camino. Si yo tuviera que desarrollar el valor de verdad de esta forma proposicional, yo empezaría desarrollando lo que está dentro del paréntesis. Es decir, el valor de verdad de esta proposición con el valor de verdad de esta proposición los conectaría a través de la conjunción para obtener el valor de verdad dentro del paréntesis. Luego, este valor de verdad de aquí lo conectaría con el valor de verdad de P a través de la condicional para obtener el valor de verdad de este corchete. Luego, este valor de verdad de aquí lo conectaría con la conjunción con el valor de verdad de la negación de Q para obtener el valor de verdad del antecedente del razonamiento. Luego, este valor de verdad de aquí con el valor de verdad de la conclusión, que sería negación de P, lo conectaría con el conector principal, que es la condicional, y así llegaría al valor de verdad de la forma proposicional. En el método de reducción al absurdo, yo voy a suponer que el valor de verdad de la proposición es falso. Y a partir de ahí empieza mi razonamiento. Para que la condicional me haya dado falso, quiere decir que el antecedente tuvo que haber sido verdadero y el consecuente tuvo que haber sido falso. A partir de ahí yo ya puedo determinar cuál es el valor de verdad de P. Porque si la negación de P me salió falso, quiere decir que P tiene un valor de verdad verdadero. ¿Ok? Como ya conozco este valor de verdad de P, ya lo puedo ubicar aquí. El valor de verdad de P. Continuamos siguiendo la ruta. Aquí. Para que esta conjunción me haya dado verdadero, quiere decir que las dos proposiciones tienen que haber sido verdaderas. No olvidarse que para que la conjunción sea verdadera, nos dice que ambas proposiciones tienen que ser verdaderas. De aquí, ¿qué podemos extraer? Que si la negación de Q vale 1, quiere decir que el valor de verdad de Q es 0. Entonces, si la negación de Q vale 1, quiere decir que Q tiene un valor de verdad 0, el cual lo podemos ubicar en esta parte de aquí. Continuamos el camino hacia acá. Aquí, para que la condicional me haya dado 1, para que la condicional me haya dado 1, quiere decir que el antecedente tuvo que haber sido verdadero y en cambio el consecuente tuvo que haber sido también verdadero.
Recordemos un poco la tabla de verdad de la condicional. En la tabla de verdad de la condicional nos dice que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, solo ahí es falsa, que para cualquiera de los otros casos es verdadera. ¿Ok? Como aquí tenía el valor de 1, quiere decir que podrían haber ocurrido cualquiera de estos tres casos. ¿Ok? Pero si yo tengo que el antecedente es 1, entonces si el antecedente es 1 y el valor de verdad que me dio como el conector es 1, quiere decir entonces que el consecuente también tiene que ser 1. Por lo tanto, el valor de aquí tiene que ser 1. Ahora, para que este valor haya dado 1, que es el de la conjunción, ambas de aquí tuvieron que haber sido verdaderas. Es decir, R tenía que haber sido verdadera y Q también tenía que haber sido verdadero, con lo cual llegamos a una contradicción, porque habíamos hallado que previamente el valor de Q era 0, y resulta que para que aquí en la conjunción me haya dado verdadero, los dos tienen que ser verdaderos, he obtenido en este punto de aquí una contradicción. Por lo tanto, no pude comprobar que el valor de verdad de toda la proposición, de toda la forma proposicional es falso. No pude comprobar que el valor de verdad de la proposición es falso. Y si no puedo comprobar que el valor de verdad es falso, entonces significa que el valor de verdad de la forma proposicional es verdadero. Y si el valor de verdad de la forma proposicional es verdadero, entonces quiere decir que el razonamiento es válido. Bien, jóvenes, espero que hayan disfrutado de los 12 videos de nuestro estudio de la lógica matemática y que les haya servido bastante. En videos posteriores estaré hablando ahora sobre lo que son los números reales, sus propiedades y las operaciones entre sí. Espero que hayan sido de su agrado y muchas gracias. Suerte.